Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar los cambios de estado en una misma materia a lo largo que su temperatura va aumentando. Veremos cómo funciona el diagrama de la temperatura y además veremos cómo cambia la estructura molecular y algunas de sus características. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a coger un material aleatorio, realmente el que más nos dé, y lo vamos a tener en temperatura, a una temperatura la que sea necesaria, que se mantenga, en este caso, sólido. Lo que vamos a hacer progresivamente será aumentar la temperatura para ver cómo ese material pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y veremos su transformación tanto a nivel visual como a nivel molecular. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un recipiente con un material aquí dentro, ¿de acuerdo? Tengo un cubo de un material que está sólido. Y aquí abajo le pongo fuego para que esto empiece a coger cierta temperatura. Y yo le voy añadiendo energía en forma de temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando pase cierto tiempo, cuando haya pasado una cantidad de tiempo, este material ya no va a ser sólido, sino que ahora lo que va a ocurrir básicamente será que se formará un líquido. Pero repetimos que aquí mantenemos la temperatura y no se la quitamos. Cuando pase otra cantidad de tiempo, esto lo vamos a llamar tiempo 1 y esto lo vamos a llamar tiempo 2 porque no tiene por qué ser la misma cantidad de tiempo, directamente nos daremos cuenta de que, importante, vamos a cerrar el recipiente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no cerrásemos el recipiente y tuviésemos aquí este material, cuando pasase de líquido a gaseoso, que aquí tuviésemos ya todo gas, este gas se nos iría fuera y consecuentemente perderíamos el material. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que cerrar el recipiente porque si no, esto nos puede causar un problema a la hora de hacer el estudio de este problema que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo funcionan los gráficos de temperatura con respecto a la evolución temporal de nuestro material? Pues muy fácil, de la siguiente manera. Voy a poner aquí un gráfico donde tengamos el tiempo en este eje y la temperatura en este eje. ¿De acuerdo? Cuidado con las T's porque la T minúscula es tiempo. Voy a aclararlo. Y esto es temperatura. Porque si no podemos liarlos de una manera muy sencilla. Entonces, consideremos que esta es la temperatura T0 a la que nosotros comenzamos. La que sea, nos da exactamente igual. Como no sabemos qué material es, no podemos decir cuál sería esa temperatura. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, según avanza el tiempo, como le estamos aplicando energía en forma de calor, la temperatura va a ir creciendo progresivamente según avanza el tiempo. Hasta que en un momento en concreto lleguemos a lo que conocemos como temperatura de fusión. ¿De acuerdo? Si recordáis, la fusión es el proceso por el cual un material pasa de sólido a líquido. Es decir, vamos a poner por aquí los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. De sólido a líquido pasamos en un proceso de fusión. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que justo cuando llegamos a esta temperatura de fusión, durante cierto tiempo, mientras todo el material se funde, es decir, mientras todo el material está pasando de sólido a líquido, esa temperatura se va a mantener constante. Es decir, aunque yo le esté añadiendo energía en forma de calor, esa temperatura se va a mantener constante. Por tanto, durante todo ese tiempo que está calentándose para fundirse, la temperatura va a ser constante, aunque sigamos añadiendo temperatura en forma de calor. ¿Por qué? Porque esa energía se está utilizando para precisamente fusionar o, mejor dicho, pasar de sólido a líquido el material. Vamos ahora a estudiar primero
para pasar de sólido a líquido, que es lo que está ocurriendo a nivel molecular. Entonces, cuando nosotros tenemos un sólido, por ejemplo, en nuestro recipiente, lo voy a ampliar aquí, cuando nosotros tenemos un sólido, lo que ocurre es que las partículas están muy juntas y muy quietas, ¿vale? Tendríamos partículas de esta manera, que estarían muy juntitas y prácticamente no se moverían, ¿ok? Lo único que realmente harían serían unas pequeñas vibraciones en forma de que cada una de las partículas vibraría con respecto a la otra, pero no habría ningún otro tipo de movimiento, ¿ok? Eso es por lo que los sólidos, por ejemplo, no pueden adaptarse a la forma del recipiente donde los introducimos. Es decir, cuando yo meto una fruta en una bolsa, la fruta no coge la forma de la bolsa. Es decir, simplemente la fruta tiene su forma y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros añadimos temperatura y vamos haciendo que este material vaya calentándose, lo que realmente está ocurriendo es que le estamos transmitiendo energía en forma de calor. ¿Y esa energía cómo la utiliza el material? Pues lo utiliza de tal manera que las partículas, cada vez que aumenta su temperatura, vibran más rápido. Es decir, vibran más rápido y más fuerte. Como si tuviésemos un terremoto que cada vez se está haciendo más fuerte. Entonces, cuanta más energía tienen, digamos que más rápido y más fuerte vibran. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta que llega un momento en el cual estas partículas ya no están tan juntas, sino que ahora lo que ocurre es que tenemos que una partícula está unida a otra, está unida a otra, unida a otra, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes enlaces con las partículas. Pero ahora, si os dais cuenta, las partículas están mucho más lejos unas de otras. ¿Lo veis? Que están muchísimo más lejos. Esto es lo que se conoce como un líquido. Es decir, cuando conseguimos hacer que esa vibración separe las partículas de unas de las otras y se forme precisamente estos enlaces que ya existían antes, pero que ahora son enlaces un poquito más débiles porque hemos aumentado la temperatura, de esta manera conseguimos formar un líquido. ¿Qué características tiene esto? Pues, por ejemplo, volviendo a la anterior, cuando yo introduzco un líquido dentro de un recipiente, este líquido sí que se amolda a la forma del recipiente. ¿Por qué? Porque el líquido puede moldear sus partículas, puede moldear la posición de sus partículas para que de esa manera se pongan con la forma que tiene el recipiente. El sólido tenía una estructura interna tan dura, tan robusta, que no era capaz. Bueno, una vez hemos visto esto, veremos que según va pasando el tiempo, vamos ahora a la segunda fase, la temperatura va a seguir aumentando con respecto al tiempo. Es decir, esto va a seguir aumentando al mismo ritmo que en la primera fase o no. Eso depende del material, ¿de acuerdo? Hasta que eventualmente lleguemos a una temperatura de ebullición. ¿Qué es la ebullición? El paso de líquido a gaseoso puede ocurrir con dos procesos. Uno que conocemos como evaporación y otro que conocemos como ebullición. ¿Qué diferencia hay entre ellos? La evaporación es el paso natural, sin calentamiento, de un líquido a un término gaseoso. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un charco en la calle que tiene agua, ese agua a lo largo del tiempo va a desaparecer. Y no es que se la lleve nadie, sino que simplemente se evapora. Poco a poco va pasando de líquido a gaseoso. Sin embargo, si nosotros queremos hacerlo de manera mucho más rápida, lo que haremos será calentar el líquido como tal. Entonces, cuando llegue a esa temperatura de ebullición, lo que nos ocurrirá será que ese líquido se empezará a evaporar, empezará a formarse vapor. Y aquí nos ocurrirá exactamente lo mismo que antes. Habrá un tiempo en el que la temperatura se mantendrá constante hasta que todo el líquido se evapore. ¿Ok? Y a partir de aquí ya tendríamos que, si siguiésemos aplicando calor cuando todo el líquido está evaporado,
simplemente tendríamos ya que esto seguiría creciendo constantemente hasta, teóricamente, un punto infinito. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre a nivel molecular cuando tenemos el líquido y pasamos a gas? Pues lo que ocurre realmente es que estas partículas siguen moviéndose cada vez más rápido y cada vez se van soltando más los enlaces. Por tanto, lo que ocurrirá eventualmente en algún momento es que estas partículas se encontrarán tan separadas y tan poco ligadas entre sí que tenderán a estructurarse de una manera, por ejemplo, tal que así, ¿ok? Y así consecutivamente. A esto es a lo que me refería yo de que si nosotros no cerramos el recipiente, si nosotros no ponemos aquí la tapa, para que esto no se salga, como los enlaces son tan débiles y las partículas están separadas las unas con las otras tanto, un gas, si nosotros se lo permitimos, tiende a no solo adaptar la forma del recipiente, sino además a abarcar todo el espacio posible que tiene. Por tanto, hemos de, en este caso, acotar el recipiente para que de esa manera no se escape, no se vaya fuera del recipiente, porque si no estaríamos perdiendo parte de la masa y entonces nuestro experimento no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, aquí hemos podido ver cómo funcionan los cambios de estado de sólido a líquido y de líquido a gaseoso en un sentido, pero podríamos verlos ahora en sentido contrario. Es decir, ahora eliminamos esta fuente de calor, ¿vale? Y vamos a poner exactamente lo mismo, pero con frío. Es decir, suponed que lo metemos en una nevera o en cualquier instrumento que nos dé frío. Y ahora, en vez de ir de izquierda a derecha, vamos a ir de derecha a izquierda. Es decir, vamos a ir para allá y vamos a ir para allá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en la gráfica lo mismo, en vez de trasladarnos en este sentido, que es como lo hacemos de normal, nos trasladaríamos en este sentido para allá. ¿Ok? O podríamos simplemente dibujar una nueva gráfica en la cual planteásemos el problema en el mismo sentido, pero al revés. Es decir, yo aquí tengo la temperatura inicial, por ejemplo. Según va pasando el tiempo, esta temperatura va cayendo, hasta que llego eventualmente a la temperatura, en este caso, cuando pasamos de gaseoso a líquido, se le conoce como licuación. ¿De acuerdo? La temperatura en este caso, en vez de ebullición, sería temperatura de licuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un gas se licúa? Pues básicamente que se vuelve un líquido. Es decir, cuando nosotros tenemos un gas que está a cierta temperatura y dejamos que se enfríe, o lo enfriamos artificialmente, lo que nos ocurre es que ese gas se va a terminar formando un líquido. Y a nivel molecular va a ocurrir lo contrario que ha ocurrido antes. Como las partículas van a perder energía en forma de calor, básicamente lo que ocurriría será que ahora los enlaces serán de nuevo cada vez más cercanos y más fuertes, porque ya no tienen tanta energía para desplazarse. ¿Ok? Entonces volveríamos al modelo anterior, donde tendríamos enlaces relativamente fuertes y bastante más cercanos. Ahora ya podríamos eliminar la tapa porque ya no se nos va a escapar el material, a no ser que tengamos muchísimo. Nos ocurre lo mismo que antes. Durante todo el tiempo que el material se licúa, la temperatura es constante, porque todo el material tiene que pasar de gas a líquido. Es decir, el líquido no va a seguir enfriándose hasta que el gas no se licúe por completo. Sin embargo, cuando todo el gas se haya licuado por completo, si seguimos enfriando, veremos que esto sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta que de nuevo, eventualmente, lleguemos a un punto en el cual tengamos la temperatura de solidificación, que es como la vamos a conocer. El proceso de pasar de líquido a sólido se conoce como solidificación. Como os podéis imaginar por el nombre, es básicamente cuando un líquido se vuelve sólido. Y aquí nos ocurre lo mismo, es decir, temperatura constante hasta que todo el líquido se vuelva sólido. A nivel molecular, ¿qué ocurre? Pues exactamente el mismo proceso que hemos visto antes. Las partículas siguen reduciendo su actividad
de tal manera que ahora ya no se mueven, sino que simplemente vibran y por tanto vuelven a colocarse en esa estructura muy cercana que teníamos antes, porque no tienen la suficiente energía como para poder moverse en ellas en el espacio. Y seguiría ocurriendo lo mismo que antes. Si nosotros enfriamos mucho más esto, pues podríamos seguir bajando la temperatura hasta, teóricamente, cualquier temperatura, excepto que lleguemos a un punto donde ya no tengamos la capacidad de enfriar más nuestro material. Entonces, chicos, de esta manera es como funcionan los procesos de, en este caso, de evaporación, desde sólido hasta gas, y de solidificación, desde gas hasta sólido. Hay un pequeño inciso que es interesante que comentemos, que es el proceso que ocurre cuando nosotros pasamos de sólido a gas directamente y pasamos de gas a sólido directamente. ¿Ok? Este proceso se conoce como sublimación y, al contrario, se le suele conocer como sublimación inversa. Y esto nos puede ocurrir por dos motivos en concreto. Es decir, suponed que tenemos la gráfica anterior, donde vamos a poner, en este caso, temperatura inicial, la voy a poner aquí, voy a poner temperatura voy a poner por aquí, temperatura, hemos dicho, de fusión, y aquí voy a poner la temperatura de ebullición. Es decir, por ejemplo, imaginad un material el cual tuviese las temperaturas de fusión y de ebullición muy cercanas. Es decir, que necesitásemos poca energía para pasar de una a otra. Entonces, si nosotros de repente le aportamos a ese material una grandísima cantidad de energía en forma de calor, podremos pasar directamente de sólido en un proceso muy rápido, simplemente sería subir muy rápido, un pequeño corte, subir muy rápido y un pequeño corte, y otra vez hacia arriba. Podríamos pasar prácticamente de manera inmediata, es cierto que no tiene por qué ocurrir estrictamente de manera inmediata, pero prácticamente de manera inmediata, podríamos pasar de sólido a gaseoso. Es decir, os pongo un ejemplo. Imaginaos que lanzamos un cubito de hielo sobre una superficie que tiene lava de un volcán. La lava del volcán puede estar a más de 1000 grados y el cubito de hielo está a menos de 0 grados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la lava del volcán le va a aportar muchísima energía en forma de calor de manera muy rápida, de tal manera que lo que le va a pasar es que se va a formar gas directamente. Es decir, que tendríamos un cambio prácticamente inmediato de sólido a gaseoso. Y nos puede ocurrir el caso contrario. Es decir, que tuviésemos, elimino por aquí, tenemos temperatura inicial, temperatura, en este caso, aquí tendremos, por ejemplo, la de solidificación, y aquí tendremos la temperatura de licuación. Es decir, en el caso contrario, lo que tendríamos sería que a un material que es gaseoso le extraemos mucha cantidad en forma de calor, o lo que es lo mismo, le aplicamos una fuente de frío muy grande. Es decir, por ejemplo, esto lo que nos ocurriría sería un cambio muy brusco de la temperatura, una pequeña transición, cambio muy brusco, pequeña transición, y después otra vez seguiríamos con el cambio muy brusco. Es decir, por ejemplo, imaginad que tuviésemos un material que pudiese estar líquido a menos 200 grados. Por ejemplo, el helio es un caso. El helio a menos 200 grados todavía es gaseoso. O sea que imaginad si todavía estamos más bajos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que si nosotros ponemos un gas normal, como puede ser el aire que respiramos, dentro de ese gas de helio, el helio le va a aportar tanto frío o le va a extraer tanta energía en forma de calor que lo que va a ocurrir es que se va a congelar directamente o de manera prácticamente inmediata. Si nosotros ponemos vapor de agua, que no deja de ser agua más que en forma gaseosa, dentro de ese material, la diferencia de temperatura va a ser tan grande que ese agua se va a transformar en hielo directamente. Por tanto, estaremos pasando de gaseoso a sólido inmediatamente. ¿Habéis podido ver, chicos, cómo funcionan tanto los diagramas de temperatura frente al tiempo en los cambios de estado? Muy importante estas fases estables para
los cambios de estado, en el momento del cambio de estado, y sobre todo también muy importante, los nombres que los recordamos de los propios cambios de estado y cómo funciona a nivel molecular cada uno de ellos. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante y sobre todo porque tenemos que saber cómo funciona. Como siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.